la mañana con 37 minutos. Volvemos nosotros al estudio de nuestra casa para seguir relevando lo que hace la comunidad científica, no solo a nivel nacional, sino que particularmente desde la región del Biobío. En este caso, investigadores del Centro IRIS están desarrollando un proyecto muy interesante, la creación de ríos artificiales que permitiría el estudio de especies invasoras. ¿Cuáles son esas especies? ¿Cómo se crean estos ríos? Se lo preguntamos a ellos. Nos visita Daniel Gómez, director de este centro, Lucila Moreno, también investigadora. Ambos son parte del Centro IRIS, pero además académicos de la Universidad de Concepción. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, Camila. Muy contento de estar acá con ustedes. Gracias por invitarnos. Nosotros también felices de entender también y comprender y explicarle a la comunidad el trabajo que están haciendo en el Centro IRIS. Partamos por ahí, explicando un poquito qué es lo que hacen ustedes y cuál es el impacto también para la ciudadanía desde la Universidad de Concepción. Perfecto. Bueno, Centro IRIS se funda hace muy poco tiempo. Partimos este año, a inicios de enero de 2026. Y nuestro enfoque es básicamente proveer un conocimiento lo más profundo posible de lo que son las invasiones acuáticas y ribereñas y su impacto en los ecosistemas. Y al mismo tiempo articular todo lo que son políticas públicas con nuestros sistemas de conocimiento, de manera que esto pueda permitir entregar soluciones, ¿no es cierto?, al complejo problema que significa tener especies exóticas invasoras en nuestros ecosistemas, especialmente acuáticos. Perfecto. Entonces, Lucila, entendemos que las especies invasoras exóticas o exóticas invasoras son un problema. Claro. Ahora, ¿por qué lo son y a quiénes denominamos especie exótica invasora? Ya. Bueno, son un problema porque justamente son especies que vienen desde afuera, que no han evolucionado con las especies que existen en nuestros ecosistemas y por lo tanto ingresan y pueden provocar modificaciones en las conexiones que tienen la fauna, la flora y en realidad todos los microorganismos que también están en nuestro ecosistema. Entonces van modificando esto y pueden provocar disminuciones de alguna especie, también transmisión, por ejemplo, de enfermedades, de otros patógenos, parásitos, que nos pueden también afectar a nosotros como humanos. Entonces van modificando dónde llegan estas especies, porque además de llegar se empiezan a expandir, dispersar en los distintos ¿Sabes qué? Sí. Lucila y Daniel me estaba acordando que la semana pasada comentamos el tema de los hipopótamos de Pablo Escobar en Colombia. Claro, ahí hay un ejemplo. ¿Ya? Obviamente desde una perspectiva un poquito más social, si se quiere, lo que significa y lo que implica el narco como fenómeno internacional y la posibilidad que tienen de comprarse esta cantidad de hipopótamos y tenerlas ahí, pero que derivó en un problema, ¿cierto?, medioambiental. Exacto. No sé si acá tendremos algo similar a los hipopótamos, pero sí entiendo que hay otras especies de pronto incluso muy chiquititas, insectos que han llegado, por ejemplo, y que también pueden provocar desórdenes en nuestro ecosistema, ¿no? Correcto. Bueno, tenemos muchos ejemplos, la verdad, tanto en ecosistemas terrestres como acuáticos. Hay muchos ejemplos de especies que se trajeron. En el caso de Pablo Escobar fue una especie ornamental porque él quería tener su hipopótamo en el patio de su casa. De adorno. Pero una vez que justamente exótica. Pero lo que puede ocurrir es que esa especie exótica se vuelve invasora porque fue dejada ahí, los hipopótamos empezaron a reproducirse, empezó a aumentar la población y ahora se volvieron un problema ambiental ecológico porque están en todos lugares. Entonces Colombia se encontró ahora con un problema a nivel del Estado, Y básicamente. aquí en Chile, ¿qué podríamos decir como ejemplo? ¿Quiere hablar de la...? Sí, bueno, en Chile tenemos también una gran cantidad de especies invasoras, desde insectos, así como mencionabas tú, algunas que están más asociadas a ambientes terrestres, también tenemos muchas plantas, vegetación, algas invasoras. Y en el caso de lo que involucra al Centro IRIS, nosotros estamos estudiando justamente aquellas especies invasoras que se asocian a ambientes de ríos, lagos, riberas, de estos lugares. Entonces son especies que están involucradas en estos sistemas, ¿ya? Y que eso es relevante porque se mueven por estos sistemas, entonces se pueden dispersar por estos sistemas. Bueno, y desde ahí nace esta iniciativa de los ríos artificiales, ¿no? Claro, desde ahí nace Y en esa la práctica, iniciativa. ¿cómo va a ser esta investigación, ¿no? ¿Y dónde van a estar implementados para entender un poquito el proyecto? Ahí, si quieres. Sí, yo puedo hablar de eso. Sí. Mira, los ríos artificiales forman parte de lo que es un sistema de conocimiento completo al interior de IRIS, que es el sistema que se llama experimental, ¿no es cierto?, de largo plazo, porque nos va a permitir entender todo lo que son las sinergias con otros estresores de cambio global, de cambio planetario, por ejemplo, cambio climático, contaminación, por ejemplo. Cómo estos estresores se combinan entre sí es algo que es muy difícil de estudiar en este momento en los ríos de Chile de forma observacional, porque esos cambios todos ocurren al mismo tiempo.
Entonces lo que nos va a permitir el río artificial es crear estos mesocosmos o estos ambientes controlados en que podemos hacer variaciones, cambiar la temperatura, cambiar el flujo hídrico, introducir nuevas especies, ver cómo esas especies interaccionan, agregar contaminantes. Entonces como... Es un laboratorio. Exactamente, es un laboratorio a escala pequeña, a escala en este caso de un espacio que se llama Vilcún, en la región de la Araucanía, dentro de la Universidad Mayor, y donde van a estar implementados estos ríos y lagunas artificiales. Ya, entonces creamos los ríos, creamos la infraestructura, ¿cierto? Claro. Ribereña. Como pero... casi un reality, me estoy pensando. Exacto, o sea, se podría Lo estoy llevando a una cosa muy se coloquial. podría transmitir perfectamente en vivo. Están con armando el cámara y todo, set. sí, Es que es súper sí. interesante, pero para partir, este río va a tener primero las especies endémicas de nosotros, o sea, las que son propias de nuestro territorio, y luego les van a ir incorporando de a poquito esos cambios de los que habla Daniel. Bueno, la idea ahí es hacer experimentos controlados donde nosotros seleccionemos, por ejemplo, la especie invasora que queramos estudiar el impacto que produce con alguna interacción con alguna especie nativa. ¿Cuál Entonces, podría ser una de esas especies? bueno, una de esas, las carpas, por ejemplo, pensando, no sé si conocen son las invasoras. Las Sí. carpas sí son invasoras y que son una de las especies que son muy comunes de observar en nuestros humedales y lagunas urbanas, aquí mismo en Concepción, Oye, nosotros en tenemos San Pedro, aquí la laguna de Lo Galindo, si no me Lo equivoco, Galindo, pero- claro, las Tres Pascualas. Son sí, especies recorremos. ornamentales, Sí. como lo mismo que, volviendo al ejemplo de Pablo Escobar, especies Claro. ornamentales que se trajeron para hermosear el entorno, pero Claro. también hay que tener, digamos, el cuidado de que son especies que colonizan hábitat muy rápidamente y se expanden. Porque el Entonces, pez si no están koi- contenidas, van a empezar pueden propagarse y colonizar otros cuerpos lugares, de agua. claro, sí. porque entiendo que Claro. el pescoy es un tipo de carpa, Sí, ¿cierto? una Que, variedad. porque es más bonita, porque tiene los colores, ¿no? Claro. Exactamente. Sí. Pero una carpa, básicamente. Y claro, nosotros la vemos, por ejemplo, en la laguna de los Patos de la Universidad de Concepción, ahí están ahí. andan dando huevos. Sí, sí, Sí. sí, sí. Entonces, bueno, la idea es que justamente utilicemos algunos modelos de estudio, algunas especies, puede ser la carpa, puede ser otra especie, ya a lo mejor algún macroinvertebrado, que son estos invertebrados que viven en el fondo marino, o algún otro tipo de pez, por ejemplo, Daniel, que trabaja con salmónidos, Sí, ya algún truchas salmónido, son especies truchas, que sí. son bastante comunes en los ríos, así que va a ser definitivamente uno de los modelos de estudiar. Sí. Claro. Y ver cómo interactúan y cómo se comportan. Claro, por ejemplo, en el caso cuánto depredan, por ejemplo, qué depredan, las mismas enfermedades transmiten o no, son capaces de transmitir algún patógeno a la fauna nativa o viceversa, que la fauna nativa les transmita algún microorganismo o agente patógeno que puedan estar entonces amplificando, dispersando nuevamente. Esa es la idea de esos ríos artificiales, que nosotros podamos controlar muchas variables para que después podamos decir, sí, este es el efecto, este es el impacto que tienen estas especies invasoras. Eso es algo muy innovador dentro del centro. Sí, y bueno, y eso también lo hace innovador no solamente a nivel nacional, sino a nivel sudamericano, el impacto que tiene también en el continente. Y ahí me quiero centrar, ¿qué tan relevante es que tengamos un proyecto científico de esta envergadura que esté llamando la atención no solamente acá en la región del Biobío, sino a nivel continental? Yo creo que es extremadamente relevante para nuestro país, para Sudamérica y en general para el hemisferio sur, porque todo lo que son ejemplos de ríos artificiales y de construcción de mesocosmos son lecciones que hemos tenido desde el hemisferio norte, básicamente. Entonces esto sería básicamente un cambio un punto de inflexión en lo que es la investigación experimental de largo plazo en sistemas acuáticos. Así que... Y con esta data yo creo que también, bueno, además de ser una data importantísima desde la ciencia, para qué decir, para la política pública, para que se tomen decisiones, pero también para la ciudadanía. ¿Sabes en qué me estaba acordando? En algún momento recibimos denuncias acá también de personas que iban a abandonar tortugas. Tortuguitas, la tortuguita de agua, la de oreja roja. Y las iban a dejar, por ejemplo, en la laguna de San Pedro de la Paz, porque la tortuga me creció mucho, yo no pensé que iba a ser tan grande, porque tengo muchas tortugas, o ya a mi niño no le gusta la tortuga, no la quiere cuidar, que eso es tendencia irresponsable y muy cruel por lo demás, pero las iban a dejar ahí. Y esas tortuguitas no son de acá. Claro. Son de la laguna de San Pedro y eso también podría haber provocado problemas, entonces esto puede servir también para educar desde el dato científico. Mira, esto pasa cuando tú haces algo así, ¿no? Claro, justamente es una de las áreas que también está incorporada dentro del centro, de cómo esto se transforma
en educación y también en políticas públicas. Por ejemplo, el ejemplo que tú dices de la tortuga de orejas rojas. Ya llevamos varios años trabajando con la agrupación ecológica Canalifarle, que ellos ya han estado monitoreando por mucho tiempo las tortugas de orejas rojas en el Gran Concepción, y hemos estado expandiendo estos registros también a otras partes de Chile. Y bueno, ahí también está el problema de tenencia irresponsable, falta de fiscalización, y otro problema también súper relevante es el comercio ilegal. Y también esa especie no está declarada como una especie invasora, y sí es en otras partes en todo el mundo, en Europa, en Asia, es una especie invasora, una de las 100 especies más invasoras del planeta. Entonces, ¿por qué no va a pasar acá en Chile? También es algo que estamos estudiando dentro del centro. ¿Qué pasa con esta tortuga? ¿Cuál es el impacto ecológico que produce? Y cómo educamos a la población para que no siga abandonando, que es un maltrato animal, a estas tortugas en estos cuerpos de agua. Y a los otros animalitos que van a convivir después con esta tortuga. Y la relevancia también que tiene hoy en día y la importancia que es transparentar un poco lo que tiene que ver con el cuidado de estos ecosistemas, partiendo incluso por los humedales que han estado tan en boga, ¿no? Y que son tan necesarios y útiles para el entorno, por algo están ahí. O sea, paremos la mano, digo yo, en entender un poco también cómo funcionan los humedales. Muchas veces nos quejamos de la falta de áreas verdes, de incluso cosas súper básicas. No hay árboles en mi ciudad, cosas muy pequeñas. Y los cuerpos de agua son fundamentales, son importantes. Y me imagino que ahí también la institución como ustedes hace un llamado a eso también, ¿no? Correcto, sí, yo creo que está dentro de nuestros objetivos, como lo planteaba Lucila, hacer mucha divulgación y comunicación de la ciencia en muchos formatos. Estuvimos hace poco en Puerto Ideas, en Antofagasta, que es una gran feria de divulgación y comunicación científica, y estuvimos mostrando aspectos de los ríos y la convivencia, coexistencia entre especies exóticas e invasoras, tal vez un poco más enfocado en el altiplano, pero pensamos que esto se puede definitivamente, se va a expandir a en otras instancias. El Biobío también tiene una relevancia muy importante para nosotros, así que definitivamente dentro de nuestros objetivos es esa. Hablar de, ¿no es cierto?, de mantener la integridad de estos ecosistemas, porque estos ecosistemas aportan, proveen servicios, dependemos de ellos. De todas maneras, y no es tan fácil como parece que quedó instalado en la opinión pública llegar y lograr la denominación de humedal de un espacio, ¿no?, donde haya agua o que sea húmedo. Quiero preguntar, ¿cómo lo van a hacer para cambiar la temperatura del agua? ¿Cómo se van a desarrollar esos cambios que pretenden hacer respecto de la contaminación? ¿Qué van a hacer? ¿Le van a poner bacterias, bichitos? ¿Tienen un, no sé, calefactor de agua? Como los acuarios que tienen ahí. ¿Cómo se hace eso? Hay formas de poder implementar esto. Como un termo de la casa. Claro. Claro, eso sería muy complicado, pero hay formas de poder generar cambios de temperatura en algunos segmentos del río usando construcciones simples, digamos, que puedan permitir aumentar sobre todo la temperatura de una laguna artificial, por ejemplo, bajo ciertas ¿Como un condiciones. invernadero? ¿Algo Claro. así? Perfecto. Eso sería. El uso de contaminantes, bueno, eso es algo que está pensado entre los experimentos de los ríos artificiales ya para el tercer año, cuarto año, en que podamos podamos introducir en pequeñas cantidades algunos químicos, ¿no es cierto?, que puedan permitir medir estas interacciones entre el éxito de estas especies exóticas invasoras o el fracaso. Sobre todo lo que son estas sinergias, ¿no es cierto?, entre más de un estresor, el cambio climático, temperatura, ¿no es cierto?, contaminación y la respuesta de las especies exóticas invasoras y las nativas. Sí, eso. ¿Se consideran algunas especies propias de nosotros Sí, también por supuesto. como invasoras? No, todas nuestras especies nativas no son invasoras, No son a menos invasoras. que uno las mueva, las ¿Y saque las de... mascotas? Son un problema, pero ¿son una especie invasora? Va a depender un poco si hay, por ejemplo, nuestras mascotas son dejadas en el medio libre, se asilvestran, se transforman en un problema de invasiones, como el que pasa con, por ejemplo, Los perros asilvestrados, los perros asilvestrados, los gatos Parque Nacional, ferales. los gatos ferales, sí. Ya, es que a eso me refiero con un problema, que no se malentienda. Las mascotas nunca son un problema. Nunca, pero cuando son dejadas o sacas a pasear al perrito y le sueltas la correa y se come a los pajaritos que están anidando ahí, por ejemplo. Claro. Correcto, es un problema. Yo creo que hay un problema bastante complejo respecto a la tenencia responsable por un lado, y por otro lado son perros que son abandonados de manera permanente. Y esos perros lo que van a hacer, y esos gatos van a formar poblaciones que se asilvestran y van a empezar a procrear si no están esterilizados, y eso se transforma también nuevamente en un problema. ¿Este proyecto tiene un periodo determinado de observación?
¿En qué están? Sí, y en qué están y cómo también nosotros como ciudadanos comunes y corrientes podemos darle seguimiento, ¿no? En el fondo para también entender cuáles son los avances o la data que se viene obteniendo. Al reality. Al reality, por ejemplo, con Casa Estudio, con una especie participante. Sí, bueno, el sistema de conocimiento 2 es el que se va a demorar un poco, algunos meses en instalarse porque requiere habilitación de básicamente los ríos. Pero por otro lado estamos trabajando con otros sistemas de conocimiento que son parte también del centro, que es el sistema biocultural, que para nosotros es muy importante entender la relación que tienen estas especies con las comunidades de los ríos, del ribereña y del estuario en particular, porque hay toda una construcción de conocimiento, hay todo un conocimiento territorial que para nosotros es re importante rescatar, relevar, incorporar dentro de lo que son estas políticas públicas. Y por otro lado está el sistema observacional, que es el más tradicional de los ecólogos, que cuando salimos a terreno medimos, tomamos observaciones, las interpretamos, encontramos patrones y eso. Así que eso se está haciendo, tenemos redes sociales, centroiris.cl, así que vamos a estar, yo creo que van a estar escuchando de nuestras actividades en los próximos semanas y meses de cómo vamos progresando. Pero está en construcción ahora el río. Estamos en toda la planificación, la etapa de diseño. Planificando, ya, en la etapa de diseño, esto. sí. Y dentro de ese diseño está contemplada la interacción humana con las especies que habiten en este río artificial. Sí, hay algo de eso, sí. Claro, sí. porque pensando Sobre en lo todo que por pasa en los ríos, normalmente como ¿Querés tú dices, la participar? pesca. Claro, ¿Quieres ¿Cómo participar Sí, del reality? invitada, encantada. Sí. ¡Ay, qué buena! Sí, todo lo que son la percepción de las comunidades de los ríos, estos ríos artificiales, para nosotros también es importante, así que hay un componente también biocultural en esa parte. Claro, porque de pronto está también el desafío, Lucila, de que todos comprendamos qué pasa con el fenómeno de las especies exóticas invasoras. Lo que decíamos hace un rato de el dejar la tortuguita en el agua, que puede ser súper natural, uno dice, oye, pero si la tortuga vive en el agua y ese es su hábitat, entonces feliz ahí. Claro. claramente la voy a ir a dejar ahí, pero entender lo que eso conlleva también, ¿no? Sí, por eso esa área de conocimiento que es la biocultural nos interesa bastante porque conocer, por ejemplo, uno de los aspectos, la percepción que tienen las personas respecto a estas especies. Por ejemplo, qué tanto afecto sienten por esas especies, o si las perciben como especies invasoras, o si conocen que son especies invasoras. Porque muchas veces no se sabe. Nos ha tocado ver, por ejemplo, en el caso de las tortugas, que la gente va a ver las tortugas y dice, ¡ay, qué lindo las tortugas! Y piensan que son de ahí, que tenemos tortugas, y no saben que no tenemos tortugas de ese tipo dulceacuícolas en Chile. Entonces, uno se sorprende porque para uno es muy natural saberlo, pero en realidad no es un conocimiento que lo tengan todos. Entonces, también nos interesa mucho abordar esa parte, cómo las personas perciben, cómo sienten, qué usos también les dan a estas especies, por ejemplo, peces que se utilizan para consumo, que son invasores, pero que se utilizan para pesca deportiva, recreativa, pero son invasoras. Entonces, ¿cómo podemos ver ese problema que es mucho más complejo? Que a lo mejor también alguna especie que no la utilicemos, por ejemplo, que no tenga algún beneficio económico. Claro. Sí. Bueno, Daniel, Lucila, muchísimas gracias por venirnos a contar de este interesante proyecto, y ahí también toma relevancia. A nosotros nos encanta acercar la ciencia a los televidentes para que vayan entendiendo también lo importante que es hoy día la inversión en ciencia, y sobre todo con muchos jóvenes que les interesa esta área precisamente por hacer trabajos como este. Así que muchísimas gracias. Y dejamos también las redes sociales, Centro Iris CL, ahí para que lo sigan en Instagram y también en el sitio web centroiris.cl. Sí, exactamente, sí. Espectacular. Que les Muchas vaya muy bien. gracias. Camila, muchas gracias. Gracias Te por la pasaron. invitación. Voy a cobrar la palabra de Sí, Avispun, sí, a mirar ese... Podría ser la presentadora del reality. Hoy nos acompaña la primera especie invasora que participa. ¿Qué pasa, el invasor? Bueno, importante estar al tanto de lo que está haciendo nuestra comunidad científica. Qué mejor que poder hacerlo aquí en nuestra casa. 10:57.